Destaca tu conocimiento en teología sistemática con una formación estructurada y profunda. El diplomado en teología sistemática básica es la oportunidad ideal para fortalecer tus conocimientos en teología con un enfoque reformado y bíblico. A través de 5 materias clave: prolegómenos, teología propia, cristología, neumatología y bibliología, este diplomado te equipará con una base sólida para la comprensión de las doctrinas cristianas esenciales. Te esperamos los sábados de 9 de la mañana a 12 del día con acceso a clases en vivo y material grabado. Iniciamos este 3 de mayo. Al finalizar, obtendrás un diploma avalado por el Instituto Bíblico Filadelfia y la Universidad Filadelfia de México. Explora los fundamentos de la fe con un plan de estudios diseñado por expertos en el área. Obtén una visión clara y estructurada basada en la Biblia y la tradición teológica. Accede a un programa flexible que te permitirá avanzar en tu formación sin comprometer tu agenda. Aprende a integrar principios teológicos en tu vida personal y ministerial. Decide hoy. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta masterclass que hemos titulado La composición del hombre. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros, no solamente las personas que están de manera en vivo, sino aquellos que lo van a ver posteriormente en nuestro canal de YouTube. Creo que este es un tema muy importante, ya que es fundamental para el cristiano comprender eh, todo lo que él es. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de la Biblia y también de la teología. Mi nombre es Axel Miranda y soy el coordinador de los estudios teológicos del Instituto Bíblico Filadelfia, el cual pertenece a la Universidad Filadelfia de México. Nosotros nos encontramos en Jalapa, Veracruz, y tenemos ya 31 años ofreciendo distintos programas a nivel superior. Posteriormente, si alguno de ustedes tiene interés en conocernos, con gusto nos puede dejar un mensaje, nos puede escribir en nuestras diferentes redes y lo estaremos apoyando dándoles más informes. Ahora, sobre esta masterclass, es importante reflexionar sobre nuestra naturaleza. Somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. ¿Es necesario que separemos estas de una manera tan marcada? ¿O incluso alguna de ellas es superior a la otra? Todo esto, al reflexionarlo, influye muchísimo en nuestro entendimiento del propósito que tenemos como creación de Dios. Así que para esta ocasión, quienes nos están viendo por primera vez, sepan que tenemos unos 30, 40 minutos de ponencia de nuestro docente. Y después, si tienen alguna duda, pueden escribirla, pueden comentarla por audio. Esto va a ser en los últimos 10, 20 minutitos que tenemos de esta masterclass. Así que les pido de favor que siempre mantengamos nuestros micrófonos apagados. Pueden escribir, insisto, en cualquier momento. Y bueno, ya estaremos tal vez leyendo al final sus dudas. Para esta masterclass, nos da muchísimo gusto contar con la presencia del maestro Víctor Hugo Alarcón Santa Ana, quien es licenciado en Letras y Periodismo. Tiene mucho bagaje y conocimiento en literatura, en redacción, en comunicación. Además de ello, fue ordenado en 2022 por la Iglesia Presbiteriana Nacional Mexicana, BETED. Actualmente se encuentra dando lecciones en su iglesia, la Iglesia Nacional Presbiteriana Mexicana, Ebenezer. Y por si fuera poco, pues también funge como docente y como desarrollador de contenido en el Instituto Bíblico Filadelfia. Así que con esta amalgama de conocimientos que el docente tiene, yo creo que él es una pieza clave para que el Señor nos permita entender un poco más de nuestra naturaleza. Recuerden una vez más que este es solo un pequeño tema de los muchos que abordaremos en nuestro diplomado en Teología Sistemática Básica que comienza este 10 de mayo. Así que igual si tienen alguna duda sobre esa información, con gusto les puedo dejar el teléfono del instituto para que puedan escribirnos y se enrolen con nosotros. Nuevamente les doy muchísimas gracias por estar con nosotros. Reflexionemos, participemos, convivamos y que el Señor nos permita entender más sobre la antropología bíblica. Maestro, le dejo la voz y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Axel, muy amable. Bueno, pues con la ayuda del Señor de toda gracia, vamos a comenzar esta exposición.
y me gustaría compartirles mi pantalla para que puedan ustedes ver una presentación que precisamente preparé para esta ocasión. Entonces, aquí está, pueden ustedes verla en este momento. La exposición, vamos a hablar sobre antropología bíblica. Vamos a explorar algunos de los conceptos más difundidos dentro de nuestra propia fe cristiana. Desde el más clásico, que es el dualismo o la dicotomía, hasta la tricotomía, y después vamos a explorar qué es lo que las tradiciones filosóficas han enseñado acerca de la composición del hombre y qué es lo que la Biblia, lo más importante, claro, qué es lo que la Biblia nos enseña acerca del ser humano. Entonces, bueno, pues iniciemos con esta presentación. Bien, ¿qué dice la Escritura acerca del origen del hombre? Desde el libro del Génesis, el origen bíblico del hombre se remonta a Génesis capítulo 2, versículo 7. Allí se nos explica cómo Dios, mediante un acto soberano, toma polvo de la tierra, de un material preexistente, y con él forma el cuerpo del hombre. Y posteriormente, Dios sopla aliento de vida en esta nueva criatura y entonces el hombre se convierte en un alma viviente. La cita exacta, Génesis 2:7, me voy a permitir leerla, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bien, esto nos da una idea clara acerca de la composición esencial del ser humano. Tenemos un elemento material, digámoslo así, externo, tangible, que es el cuerpo humano, y tenemos también un elemento interno que, según el relato de la Escritura, nos fue infundido por Dios de manera inmediata, pero aparte del elemento material. Es decir, hay una distinción entre el componente material del ser humano y el componente, digámoslo así, espiritual del ser humano. Más adelante aclararemos por qué estoy tratando de expresarlo con estas palabras. Entonces, la Biblia de un principio nos enseña que hay dos componentes: el componente material y el componente espiritual, ambos creados por Dios. El primero tomado del polvo de la tierra, de materia preexistente, lo que significa que Dios lo hizo de manera mediata, o sea, mediante algo que él ya había creado anteriormente. Y lo segundo, de manera inmediata, es decir, fue un acto creativo de Dios, pero de primera instancia. No tomó ningún material preexistente, sino que directamente sopló Dios de su ser aliento de vida en la criatura y fue el hombre un ser viviente. Así que básicamente esta es la composición del hombre según las Escrituras: un cuerpo y un alma que integran este ser viviente al que llamamos hombre. En la pantalla podemos ver algunas otras citas que nos guían a entender esta composición, permítanme llamarlo así en este momento, dual del ser humano, esta dicotomía, esta integración de dos partes del ser humano. Eclesiastés 12:7 es una de ellas, y Mateo 10:28 y Lucas 8:55. Puedes anotarlas y más tarde por tu propia cuenta puedes verlas en tu casa. Bien, ahora tenemos otro concepto. Este concepto se llama tricotomía. El anterior es dicotomía. Es decir, dicotomía básicamente significa partir en dos, dividir o cortar en dos una cosa. La tricotomía, por consecuencia, significa cortar o partir en tres partes. Y el concepto de tricotomía no solamente distingue el elemento material, cuerpo, y el elemento espiritual o intangible, que es el alma, sino que el concepto de la tricotomía
concibe al espíritu, al alma y al cuerpo. Es decir, para el tricotomista, el hombre es un ser tripartito, compuesto de un cuerpo material, de un alma racional y de un espíritu inmortal que relaciona al hombre con Dios. ¿De dónde surge este concepto? Y aquí empieza lo verdaderamente interesante. Este concepto de tricotomía está muy difundido al interior del cristianismo. Muchos cristianos fuimos formados con el concepto tricotómico y lo traemos como que muy encarnado, como que pensamos que es así. De hecho, me ha tocado escuchar muchos sermones y enseñanzas donde se habla del hombre como un ser trino, un ser compuesto de cuerpo, alma y espíritu, e incluso se asocia eso con la imagen de Dios, porque ya que el hombre es imagen de Dios y Dios es un ser trino, entonces por consecuencia el hombre refleja esa trinidad en cierta manera. Vaya, es un argumento a favor de la tricotomía que se toma. Sin embargo, Berkov, por ejemplo, en su teología sistemática, analiza cuál es el sustento bíblico de la tricotomía y llega a la conclusión de que no tiene suficiente material o suficiente sustento dentro de las Sagradas Escrituras como para justificar su enseñanza como una doctrina. Más bien, Berkov dice que el origen de esta concepción tripartita del hombre es más propio de la filosofía griega. Y es aquí, les repito, donde empieza lo verdaderamente interesante de todo esto, porque importamos de la filosofía griega algunas categorías teóricas para explicar la antropología, para explicar el estudio del hombre. En la tradición griega, voy a avanzar una diapositiva más. En la tradición griega existe el concepto de que el alma del ser humano se encuentra compuesta de 3 elementos básicos. Los 3 son espirituales, los 3 son inmateriales, pero está dividida en 3 partes. El alma, para el pensamiento griego, se divide en un alma racional, que es la parte más elevada del ser. Después viene el alma irascible, la llaman. El alma irascible es donde residen la fuerza de voluntad, es donde reside los sentimientos, las emociones. Y está el alma concupiscente, que es la tercera parte, que es la parte más baja del alma. Esta alma concupiscente se caracteriza porque tiene una tendencia hacia el placer, hacia las cosas materiales, hacia el exceso. Este tipo de concepto tricotómico explica para los griegos las tendencias y las virtudes y también los vicios de la naturaleza humana. Por ejemplo, el griego dice que el alma concupiscente o la parte más baja del alma se entiende como la víscera, como el estómago, ¿sí? Es aquel que te impulsa a satisfacer lo más inmediato. Por ejemplo, ahí reside el deseo sexual, ahí reside la glotonería, ahí reside la tendencia al exceso en sustancias como el alcohol, por ejemplo. Entonces, esta parte del alma, esta alma concupiscente, va a pugnar constantemente por satisfacer todos estos apetitos, ¿sí? De hecho, la expresión de los apetitos del bajo vientre proviene de ahí, porque precisamente es en el vientre donde los griegos o la filosofía griega ubica a esta alma concupiscente. Después, el alma irascible, que es el alma que tiene que ver con el temperamento y que tiene que ver con la voluntad, con la fuerza de la humanidad. Esa le explican que reside en el corazón. Y ella es la que impulsa al hombre a proteger a otros, a amar a sus amigos, a ser patriótico, etcétera. Es decir, esta parte del alma es un poco más elevada que la concupiscente y se caracteriza por representar toda la fuerza del carácter humano, de las potencias humanas en cuanto a sentido del deber, en cuanto a disciplina, en cuanto a todas estas cuestiones volitivas del ser humano. Y el alma racional se la localiza o se la identifica con el cerebro.
y tiene que ver con la razón, tiene que ver ya no tanto con el impulso visceral de satisfacer los deseos, ni tampoco con la fuerza de carácter y voluntad, no. Esto tiene que ver más con el mundo de las ideas, tiene que ver más con la vida contemplativa, tiene que ver más con la razón, que es la que debe guiar la vida del ser humano. De hecho, en la filosofía griega existe un mito que se llama el mito del carro alado. Este se encuentra dentro de uno de los diálogos de Platón llamado Fedro. Y en este mito, Platón explica el alma humana como si fuera una especie de carruaje, un carruaje como el que usaban los gladiadores. Si viste la película de Ben-Hur, te va a ser fácil identificarlo. Entonces, este carro, dice Platón, representa al alma. ¿Sí? Tiene un par de alas y va guiado por 2 caballos. El auriga o el conductor del carro es el alma racional. Y cada uno de los caballos representa al alma irascible y el otro representa al alma concupiscente. Entonces dice Platón, las almas, cuando son perfectas, están constantemente disfrutando del mundo de las ideas, del mundo celestial. Y básicamente son dioses. Siguen a Zeus durante su transcurso de su órbita, recorriendo todo el cielo, y ellos mismos disfrutan de este estado de éxtasis, de este estado de elevación suprema, ¿no? En esta vida contemplativa, en esta vida y en el mundo de las ideas. Pero más abajo, las almas que no son perfectas, el resto de las almas, sí, tienen que seguir su tránsito, siguiendo, mirando, aunque sea de lejos, este mundo ideal. El auriga, que es la razón, el conductor de este carro, en tanto no quite su vista de esta visión celestial, va a conservar la fuerza de sus alas, de las alas de su alma. Las alas del alma se nutren del mundo de las ideas. Y mientras la razón no se desconecte de este mundo de las ideas, entonces las alas van a tener suficiente fuerza para volar y para seguir allí, manteniéndose cerca de ese estado ideal, allí en ese cielo idílico de este pensamiento griego, ¿no? Pero si por alguna circunstancia el auriga pierde el control de su carro, porque los caballos, que son el caballo del alma irascible y el caballo del alma concupiscente, tiren hacia abajo y él pierda de vista el mundo de las ideas, entonces el alma tiende a alejarse más y alejarse más, y en este proceso las alas de este carruaje, que es el alma, pierden fuerza, se debilitan, y entonces el carro cae a tierra. Y cayendo a tierra, entonces tiene que hacerse de un cuerpo material, tiene que asirse de algo. En lo que pasa un periodo de tiempo, vuelven a crecer sus alas y vuelve a emprender el vuelo. Este es el concepto griego de cómo entienden ellos el alma. Ahora, ¿qué tiene que ver con el cristianismo? Tiene que ver mucho, porque por ejemplo en el concepto tricotomista, no hablamos de que el alma esté compuesta de 3 partes, pero hablamos de que el hombre está compuesto de 3 partes, que tenemos un cuerpo, que tenemos un alma y que tenemos un espíritu. Y importando estas categorías teóricas y aplicándolas a nuestra antropología cristiana, entenderíamos que el espíritu es el alma racional, es aquello que nos mantiene vinculados con el mundo de las ideas, es aquello que nos mantiene vinculados, en este caso, con lo celestial, con las cosas de Dios, con las cosas del espíritu, con las cosas más altas. El alma vendría siendo el alma irascible, es decir, aquello que nos vincula o que nos da vida, que es una especie de puente entre la parte más alta del alma, que sería el espíritu, y la parte más baja, que sería el cuerpo. Y el cuerpo sería el alma concupiscente, la carne, aquello que nos impulsa a satisfacer nuestros propios deseos. Entonces, como pueden darse cuenta, como es evidente, el concepto tricotómico tiene mucho más que ver con la filosofía griega que con lo que enseñan las Sagradas Escrituras acerca de la composición del hombre. Ahora,
no es solamente que el cristianismo haya tomado esto gratuitamente. Tiene mucho que ver la influencia de la cultura griega en el desarrollo del canon de las escrituras, de las escrituras mismas. Tenemos varios términos, por ejemplo, aquí están en pantalla algunos de ellos que nos ayudan a entenderlo. Eh, en el Nuevo Testamento se usan las palabras psique para referirse al alma, pero también se usa la palabra neuma para referirse al espíritu. En el griego, perdón, en el hebreo se usaba la palabra nefesh para referirse al alma, pero se intercambiaba igualmente con la palabra hebrea ruach para referirse a espíritu. Es destacable, en la opinión de Berkov, que ambas palabras se usan de manera indistinta. No existe en el Antiguo Testamento una distinción clara que pueda hacernos creer que espíritu es una cosa y alma es otra cosa, sino que ambas se utilizan de manera intercambiable e incluso se utilizan para referirse al cuerpo. Se puede hablar del hombre como un alma. Por ejemplo, hay un pasaje que dice, he aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, y el alma que pecare, esa morirá. Y bueno, hay muchos otros pasajes que ilustran que cuando el escritor sagrado se refiere al hombre, igual utiliza la palabra alma para referirse a la integridad del hombre, no solamente a uno de sus componentes. Igual, el espíritu, cuando se utiliza la palabra nefesh, a menos que se refiera al espíritu de Dios, pero cuando se habla en términos humanos, cuando se refiere al hombre, ¿sí? Se utiliza de forma intercambiable con ruach. Por lo tanto, estos términos para el escritor, para el lector del Antiguo Testamento, son intercambiables, son indistintos y no hacen una diferencia categórica entre dos elementos como alma y espíritu en el concepto griego, ¿no? Del entendimiento. Pero cuando llega el Nuevo Testamento y se empiezan a usar las palabras griegas, psique y neuma, estas encuentran un eco o una resonancia en la filosofía griega. Para cuando se escribió el Nuevo Testamento, la filosofía griega ya era parte de la cultura, incluso en el Imperio Romano, ya tenían unos 400 años de desarrollo. Sócrates, que fue el primero que habló acerca de alma y estableció algunas categorías importantes. Bueno, no fue el primero, pero fue el que estableció las bases para que Platón y Aristóteles después de él lo desarrollaran más específicamente. Ya habían hecho una distinción entre psique y neuma. De hecho, Platón y Aristóteles hablaron mucho acerca de psique y hablaron mucho acerca de neuma para identificarlas con las partes integrales del alma. En este caso, psique corresponde al alma irascible y neuma corresponde al alma racional. Entonces, no es tanto que la escritura sea confusa, es más bien que el contexto cultural en el que la escritura fue hecha, en el que la escritura fue dada, ¿sí? Condicionó el entendimiento no de los escritores, no de quien inspira la escritura, sino más bien de los lectores. Las palabras que se utilizan para describir al alma o al espíritu en algunos pasajes no se pusieron con la intención de distinguir dos elementos esencialmente diferentes, sino más bien se escribieron para abarcar todas las posibilidades de comprensión y referirse a una misma cosa. Este fenómeno tiene un nombre, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esa es la causa más evidente de el por qué esto se llegó a mezclar, se llegó a tocar. El contexto, repito, en el que se dio el Nuevo Testamento estaba ya bastante influenciado por el pensamiento griego.
Así que el error en todo caso no está en la escritura. Repito, el error está en quien lee la escritura y la interpreta a través del filtro del pensamiento griego. Entonces, bien, ¿mandé? Ah, ok. Perdón, escuché que alguien habló. Escuché que alguien habló. Nada más, les recuerdo, por favor, silenciar sus micrófonos y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Bien, continuando con la exposición. Entonces hablamos de tricotomía y cuando hablamos de tricotomía tenemos que reconocer la influencia de la cultura griega, del pensamiento griego. Ahora, regresando al inicio de esta exposición, hablamos de otra cosa que se llama dicotomía. La dicotomía concibe que existe una dualidad en el ser humano. Tenemos un elemento material y tenemos un elemento espiritual, o el alma, espíritu y cuerpo, ¿sí? Si bien la tricotomía es fácilmente identificable con las categorías de pensamiento griego y podemos decir que es fácilmente descartable, incluso en palabras del propio Berkhoff en su teología sistemática, no podemos decir lo mismo de la dicotomía. La dicotomía, a pesar de que tiene mucho sustento bíblico, la manera en que la entendemos es lo crucial, es lo importante. Cuando nosotros hablamos de dicotomía, estamos entendiendo que el ser humano se compone de dos partes y que estas dos partes suelen no tener mucho que ver una con la otra y suelen no tocarse. Y esta clase de pensamiento tampoco, esta clase de concepto tampoco es bíblico. Si tú, por ejemplo, crees que las cosas propias de la naturaleza material del ser humano no son buenas, entonces muy probablemente haya mucho de pensamiento griego también dentro de ti. Porque las escrituras nos enseñan que el ser humano, aunque tiene un elemento material y tiene un elemento espiritual, ambos elementos están unidos. Y todo lo que es atribuible a la persona, al ser humano, tiene que ver con los dos elementos que lo componen. En este caso, la unidad del ser humano queda evidenciada a lo largo de las escrituras, por ejemplo, en nuestra doctrina del pecado. Entendemos que el pecado afecta al hombre completo. El hombre completo peca con todo su ser. Cuando pecamos, pecamos con todo nuestro ser. Era muy común en los tiempos del Señor Jesucristo, por ejemplo, que los fariseos enseñaran que hay pecados que, como por ejemplo el adulterio, solamente se configuran cuando se comete el acto carnal del adulterio, cuando se lleva a los hechos. Pero ¿qué dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte? Ustedes escucharon que no debe cometer adulterio, pero yo les digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, el asunto del pecado no tiene que ver con lo material. El pecado no se configura cuando se comete con el cuerpo o cuando se hace visible o cuando se hace de hecho. El pecado se configura desde que nace como una intención en el corazón. Y las intenciones del corazón no son propias de la naturaleza material, son propias de nuestra naturaleza, pues interna, digámoslo así, de nuestra naturaleza espiritual. De modo que lo que el hombre hace no es más que la última consecuencia de lo que el hombre en su interior ya deseó, ya hizo, ya pensó, ya planeó. Así que la escritura nos guía de manera muy clara a entender que el ser humano es uno porque en este caso cuando peca, no peca con el cuerpo, peca con todo su ser. Asimismo, la experiencia de la muerte en la Biblia nos deja claro que el ser humano cuando muere, muere en todo su ser, ¿sí? La paga del pecado es muerte, eso está establecido en las Sagradas Escrituras. Así que cuando el hombre
cae en pecado, cuando el hombre llega al final de sus días, no solamente va a experimentar muerte física, sino va a experimentar muerte espiritual. Y por ejemplo, cuando digo esto, a lo mejor tú puedes pensar, bueno, pero es que el alma es inmortal. Muere el cuerpo, pero el alma no muere. Sin embargo, este concepto tiene más que ver con la filosofía griega que con el concepto del cristianismo. Porque en el cristianismo el alma no es inmortal. El Señor Jesús enseñó que había que temer no a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar, sino hay que temer a aquel que puede destruir al cuerpo y al alma en el infierno. El único inmortal, el único espíritu inmortal es Dios. Nuestras almas creadas por Dios no son esencialmente inmortales. Si reciben el juicio de Dios, van a experimentar la muerte también. No solamente el cuerpo, pues ese es el que experimenta la muerte, sino también el alma experimenta muerte. Y bueno, la redención, finalmente en la enseñanza de las Escrituras, tiene un alcance igual, total, integral para el ser humano. En la redención que nos enseñan las Sagradas Escrituras, no solamente el cuerpo es salvado por Cristo, también el alma. No solamente el alma es el objeto de la redención de Cristo en la cruz, sino también el cuerpo. La doctrina de la encarnación también tiene mucho que ver con la naturaleza humana, porque, bueno, Cristo, siendo Dios, asumió la naturaleza humana y se hizo hombre. Y siendo hombre, vivió una vida perfecta, murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Y fue ascendido al cielo en cuerpo y alma, en su naturaleza humana, pero también en su naturaleza divina. Es decir, la misma redención de Cristo, más bien la misma resurrección que experimentó Cristo, es la misma clase de resurrección que vamos a experimentar nosotros. Resucitaremos, pero no solamente en un alma vivificada, sino en un cuerpo glorificado. Entonces, las enseñanzas de las Sagradas Escrituras apuntan a que todo en el hombre, incluido el pecado, la muerte, la redención, ¿sí? Todo en el hombre apunta hacia los dos componentes, no solamente a uno. La idea de morir y salir del cuerpo para pasar a una mejor existencia, a una mejor vida, a un mundo idílico, a ese mundo de las ideas, proviene del platonismo y no tanto del cristianismo. De hecho, la idea que la mayoría de los cristianos tenemos del cielo como un lugar etéreo, bañado de luz cálida, con nubes en lugar de césped, donde todos andamos como que levitando con túnicas blancas y un arpa para cantar alabanzas en cada momento. Esa idea tiene de una existencia espiritual, espiritualizada, tiene que ver más con filosofía pagana que con el concepto de las escrituras, porque el concepto de las escrituras nos enseñan de un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. No nos enseñan que vamos a ser transportados a un lugar fuera de esta tierra solamente en nuestro espíritu, sino nos enseña que la nueva Jerusalén desciende del cielo como una novia ataviada y se establece aquí en medio de nosotros para que Dios habite en medio de nosotros. La esperanza escatológica de las Escrituras es una tierra restaurada, renovada. El cielo del que hablan las Escrituras no es un lugar fuera de aquí o extra de aquí, sino es más bien una realidad donde lo espiritual y lo material convergen. Entonces, la única razón por la que nosotros podemos llegar a pensar en el cuerpo humano como una dualidad irreconciliable, donde el cuerpo es más bien una prisión para el alma, o donde esta vida no es más que un pasaje desafortunado en lo que llega a lo mejor después, tiene mucho más que ver con el pensamiento pagano que con el pensamiento bíblico. El pensamiento bíblico nos orienta más bien a una esperanza para todo nuestro ser, tanto para el cuerpo
como para nuestra alma. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Bien, realmente la influencia del pensamiento griego en el cristianismo se ha permeado, ha tenido muchísimo tiempo para hacerlo. En los tiempos del Señor Jesús, el pensamiento griego era lo dominante. Y bueno, a lo largo de 2000 años de historia del cristianismo ha tenido también bastante influencia. Uno de los, donde lo podemos ver, uno de los bastiones donde se hace muy, muy evidente es en la noción de la superioridad de lo espiritual sobre lo físico. Esta clase de pensamiento puede convertirse, por ejemplo, en ascetismo. El ascetismo es la negación del placer por considerarlo intrínsecamente malo. De ahí que, por ejemplo, hayan existido conventos o monasterios donde las personas, monjes, en este caso religiosos, que querían encontrar una vida más apegada a Dios y más dedicada y consagrada al servicio de Dios, se separaban, literalmente, se separaban del mundo para vivir una vida de privaciones, una vida que incluía el celibato, que incluía la pobreza, que incluía, bueno, muchas privaciones de lo que el ser humano concibe como las necesidades básicas para el cuerpo, para el bienestar, para el placer, ¿sí? Esto se dejaba a un lado porque era considerado de un orden inferior, innecesario. Y es más, esto, el apego a lo material, tenía mucho que ver con el desapego a lo espiritual. Entre más espiritual quiere ser una persona, más desapego debe tener a las cosas materiales, a los placeres y a cuestiones de este tipo, ¿no? Es lamentable, por ejemplo, que en nuestro caso, como cristianos, pensemos que cuestiones como el sexo, la vida íntima con tu pareja, pueda ser algo que no tenga que ver con la experiencia o con la vida cristiana. O que sí tiene que ver, pero tiene que ver a lo mejor muy poquito. O incluso en algunos casos más extremos puede causar incluso hasta culpa, porque como que no hayas la conexión, porque tu pensamiento está muy condicionado hacia esto es algo totalmente físico y no encuentro lo espiritual en este tipo de experiencia. O bueno, puede pasar con algunos otros tipos de placeres como pues no sé, el deleite que podemos encontrar en algunas manifestaciones artísticas como la música, como el teatro, como el cine, como la danza. Vaya, hay multitud para poder citar. Y el hecho de que nosotros encontremos un deleite o una satisfacción en ellas puede causar algún conflicto si es que creemos que todas estas cosas tienen poco que ver con la virtud y con lo espiritual y tienen mucho más que ver con el pecado y lo material. Esto, bueno, el cristianismo lo ha adoptado, estos conceptos, en su teología y trae como consecuencias el ascetismo que ya expliqué, jerarquías eclesiásticas. Esto es algo que es más evidente en la organización de una iglesia como la Iglesia Católica, en donde existe una división entre el alto clero, el bajo clero y el laicado, por ejemplo, por mencionar un ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, del catolicismo romano, eh, el alto clero, que son cardenales, obispos, arzobispos, el bajo clero, que son los pues diáconos y las personas que están sirviendo en la iglesia local, son aquellos que realmente son iglesia, que realmente les ha sido dado administrar los misterios de Dios. Y el laicado, todos aquellos que son los fieles, los que asisten a misa, los que reciben por medio de la intervención sacerdotal el cuerpo de Cristo, ellos realmente no son iglesia. Los que son iglesia son el clero, tanto el alto como el bajo. Pero los demás, los laicos, no son iglesia, son considerados no parte de la iglesia, son considerados pueblo aparte, ¿sí? Esto, si recuerdas, tiene mucho que ver con la composición tripartita del alma. Tenemos al alma racional, alto clero, tenemos al alma irascible, bajo clero, y tenemos al alma concupiscente.
que sería el laicado, ¿no? Entonces, como ves, la influencia del pensamiento griego tiene mucho que ver en esto, incluso en la estructura de la sociedad, porque para Platón, por ejemplo, el alma concupiscente se identificaba con el obrero, con aquel que vivía para satisfacer sus necesidades simplemente, que no tenía más interés en servir a la sociedad o en cultivar la mente y el espíritu. Simplemente se dedicaba a trabajar la tierra, era un campesino, o podía ser un herrero, o podía ser alguna otra clase de oficio, y lo único que él quería era tener el sustento necesario para saciar sus apetitos más inmediatos y sus necesidades más básicas, y con eso era contento y era feliz. El otro estrato de la sociedad era lo comparable al alma irascible y se personificaba en soldados, en gobernantes, en gente que podía proteger o que de alguna manera podía administrar la sociedad, podía dirigir la sociedad de una forma de hacer prevalecer la justicia, como jueces también, por ejemplo. Todos ellos estarían en esta clase social identificada con el alma irascible. Y aquellos que estaban dedicados a la contemplación, a la vida contemplativa, filósofos y teólogos y toda esta clase de gente que más intelectual, bueno, esta clase de gente se identificaba con el alma racional y eran el estrato más alto de la sociedad. Entonces, si tomamos esos conceptos platónicos y los comparamos, por ejemplo, con la estructura que acabo de explicar en la iglesia, pues entonces podemos entender qué tanto ha influenciado el pensamiento griego en nuestro concepto y nuestra idea de sociedad o de hacer iglesia, etc. Lo interesante sí, lo interesante no es que los griegos lo hayan pensado, lo interesante es que lo importamos y que podemos ver esas manifestaciones aún dentro de la iglesia. Ya no estoy hablando de la sociedad, estoy hablando de la iglesia y la organización de la iglesia. Y a lo mejor dices, bueno, pues es que está hablando de la iglesia católica, pero ¿qué hay de la iglesia protestante? ¿Por qué los cristianos, digámoslo así, normales, comunes, no nos consideramos así como que parte de la iglesia? Vamos el domingo al servicio, damos nuestra ofrenda, a veces no vamos, no participamos, no nos involucramos, pero vamos con el pastor para que él ore por nosotros, porque de alguna manera mi oración siento que no es suficiente. Yo necesito que el pastor ore por mí y me imponga manos, algo así. ¿Por qué? Porque dentro de mí está un esquema de pensamiento griego, un esquema en el que yo mismo no me considero parte del cuerpo de Cristo, en el que yo mismo veo al pastor o al servidor de la iglesia como alguien superior, alguien que está más en contacto con lo ideal, que está más en contacto con lo espiritual, y por lo tanto su intervención es necesaria para que yo pueda acercarme más a lo espiritual. Te das cuenta, o sea, no solamente es una cuestión pagana, es una cuestión que se ha infiltrado tanto dentro de nuestro pensamiento que cuando llegamos al conocimiento del Evangelio lo transportamos a nuestra práctica en la vida, de nuestra vida cotidiana, vaya, del Evangelio, en este caso de la iglesia, ¿sí? Bien. La corporalidad humana. Bien, como ya lo mencioné hace un momento, la Biblia nos conduce a entender que el hombre, tanto en su elemento material como en su elemento espiritual, es uno solo, es íntegro. No hay una división en él, no hay forma de que estas dos partes no se comuniquen. Todo lo que acontece en una de las naturalezas o en una de las partes del hombre afecta a la otra irremediablemente. Yo puse aquí 3 ejemplos: conducir, escribir o reír, por ejemplo. Pero todas estas actividades, aunque se pueden realizar o se realizan a través de nuestra parte material, de nuestra naturaleza material, todas ellas tienen que ver con nuestra naturaleza interior. Sí, por ejemplo, si al conducir nosotros vamos en nuestro coche y de repente alguien se nos cierra, inmediatamente reaccionamos con ira, inmediatamente reaccionamos con molestia. No podemos evitar sentirlo. La manera en cómo lo manifestamos, bueno, habla acerca del dominio, del control que tengamos o de nuestra madurez, etcétera. Pero sí lo llegamos a sentir. Cuando tenemos prisa, vamos más rápido. El cuerpo no experimenta todo eso. El cuerpo en este caso actúa como el vehículo adecuado para todo lo que el alma está generando en ese momento.
Igual cuando escribimos usamos palabras, estamos plasmando básicamente el contenido de nuestra alma. Es nuestra mente la que se está expresando a través de la escritura. Podemos ver los signos escritos con un lápiz, podemos ver a nuestra mano moviéndose, podemos ver ya después el compendio de todo lo que hemos hecho, pero todo ello en sí solamente es la manifestación externa de lo que nació del alma. Igual cuando reímos, bueno, la risa, desde el sonido, la gesticulación y todo lo que tiene que ver con sus efectos físicos, se genera dentro del alma. Y al revés, todo lo que afecta al cuerpo también afecta al alma. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros nos duele algo? Tenemos un accidente, por ejemplo, nos cortamos, experimentamos a lo mejor miedo, experimentamos a lo mejor ansiedad, aparte del dolor físico. Y más si esa herida no se cura, bueno, a la larga se convierte en una preocupación, en una causa de ansiedad. Y la ansiedad a su vez tiene repercusiones en el cuerpo. Nos puede causar colitis nerviosa, por ejemplo. A esto se le llama somatización. Somatizamos, reflejamos en el cuerpo todo lo que en nuestro espíritu, en nuestra alma está ocurriendo. ¿Por qué? Porque el hombre es uno, es íntegro, ¿sí? Es una mentira pensar que lo que el alma le pasa al cuerpo no le afecta y viceversa, que lo que al cuerpo le pasa al alma le es indiferente. Eso es pensamiento griego, eso es pensamiento pagano. El pensamiento bíblico nos lleva a comprender que cuerpo y alma están unidos, comparten todo y que todo lo que uno siente lo expresa o lo puede canalizar a través del otro. La historia bíblica del Señor Jesucristo, por ejemplo, tenemos el pasaje del huerto de Getsemaní, donde él estaba orando y estaba experimentando muchas sensaciones dentro de él. Llegó a decirle al Padre que si era posible pasara de él la copa, pero que se hiciera su voluntad. Y dice la Biblia que su sudor era como gotas de sangre, hematohidrosis. Este es un fenómeno que tiene que ver con el nivel de estrés al que él estaba sometido, con el nivel de ansiedad o temor al que él estaba sometido en ese momento. Su cuerpo manifestó el estado de su alma. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la Biblia, por ejemplo, del vino? El vino alegra el corazón. El corazón no el órgano, sino el corazón se refiere al alma, el centro de todo lo que nosotros somos, nuestras emociones y nuestra disposición, nuestro ánimo, nuestra voluntad, nuestros afectos. Todo ello es afectado también por las cuestiones físicas. Entonces, la una cosa no excluye a la otra, sino más bien se complementan, convergen y ellas son parte, repito, integral de nuestra humanidad. Bien, hay una parte que quiero rescatar también de todo esto y que es importante poderla mencionar antes de terminar con todo esto. Lo material no es intrínsecamente malo, como ya lo había mencionado antes. Dios hizo una creación hermosa. Él puso empeño y puso cuidado especial en ella. La Biblia nos habla acerca de cómo Dios trazó límites, cómo Dios estableció leyes en todo el cosmos, cómo Dios se complació en todo lo que Él hizo con sus manos. Él creó todo lo que existe, ¿sí? Tanto lo material como lo espiritual. Y lo material no es de desecharse. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, generalmente le ponemos atención a partir de donde dice que creó Dios al hombre a su imagen, pero pasamos por alto la grandeza de todo lo que Él hizo antes de crear al hombre. Él creó las leyes que rigen el universo, Él creó las lumbreras de los cielos, Él creó a los animales del campo, Él creó la vegetación, la vida vegetal, Él creó a las aves de los cielos y a cada cosa que Él hacía, decía, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Cada cosa material que Él hizo recibió su sello de aprobación, su beneplácito. Si tienes tiempo en algún momento del día, ve a tu Biblia, lee Job capítulo 38 y 39. Te vas a dar cuenta de el placer que Dios obtuvo al ver cada obra de su creación, cómo se complació Dios en su creación.
porque era deleitoso, todo lo que él hizo era deleitoso para él también. Reflejaba la gloria de su nombre. No en balde el salmista escribe, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. También el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Toda esta materia fue hecha por Dios. Y el hombre, en su composición material, fue tomado de todo esto que Dios hizo. Dios tomó literalmente del polvo de la tierra y creó al hombre. Hay una cita que a mí me gustaría compartirte y que ilustra este pensamiento y es bastante elocuente. No son mis palabras, por supuesto, pero escucha con atención lo que voy a leerte. Dice, los judíos solían decir que Dios había juntado el polvo para el cuerpo humano de todos los terrenos de la tierra. Aunque la imagen es extraña, se expresa en ella un pensamiento cierto y hermoso. Como espíritu, el hombre es similar a los ángeles y se remonta al mundo invisible, pero es al mismo tiempo un ciudadano del mundo visible y está conectado con todas las criaturas físicas. No hay un solo elemento en el cuerpo humano que no ocurra también en la naturaleza alrededor de él. Así el hombre forma una unidad del mundo material y espiritual, un espejo del universo, un vínculo de conexión, un compendio, el epítome de toda la naturaleza, un microcosmos, y precisamente por esta razón también la imagen y semejanza de Dios, su hijo y heredero, un ser microdivino, microteos. Él es el profeta que explica a Dios y proclama sus excelencias. Él es el sacerdote que se consagra a Dios, se consagra a sí mismo junto con todo lo creado como una ofrenda santa. Él es el rey que guía y gobierna todas las cosas en justicia y rectitud. Y en todo esto señala hacia aquel quien en un sentido aún más alto y rico es la revelación en la imagen de Dios, a aquel que es el unigénito del Padre y el primogénito de todas las criaturas. Adán, el Hijo de Dios, fue un tipo de Cristo. Esta cita es de Bavinck, Hermann Bavinck, y él la da en su dogmática acerca del hombre cuando habla de antropología. Y él dice precisamente que el hombre es un microcosmos, porque todo lo material encuentra su epítome en el hombre, en el ser humano. Dios hizo una obra maravillosa y se deleitó en ella, pero creó una criatura capaz de deleitarse, con la cual compartir ese deleite para que gobernara en nombre de Él, en representación de Él, esta creación tan maravillosa. O sea, cuando Dios creó al hombre, expresó su imagen no solamente en sus cualidades espirituales, entendidas como la conciencia, la inteligencia, los afectos y la voluntad. También expresó la dignidad de su imagen en su corporalidad, porque es el cuerpo humano el vehículo a través del cual el alma puede expresarse. Todo ese contenido espiritual no tendría sentido humano si no contara con un cuerpo que pudiera materializar todo aquello que nace de su espíritu. Por eso es que el cuerpo también es imagen de Dios. Por eso es que, aunque Dios no tiene un cuerpo, nosotros podemos reflejar las perfecciones y las bondades de Dios a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra corporeidad. Entonces, en la idea bíblica del ser humano, ¿sí? Nunca se ha concebido que el hombre tenga dos naturalezas separadas. ¿Son distintas? Sí, pero no separadas. No una es más valiosa que otra, sino que las dos están unidas y las dos son indispensables para poder integrar esto que llamamos humanidad. Entonces, un error muy típico de nosotros los cristianos es que tendemos a hacer a un lado todo lo corporal, tendemos a menospreciar todo lo que tiene que ver con el físico, tendemos a menospreciar todo lo que tiene que ver con lo material. Y pienso que esto tiene mucho que ver con el término carne, que en el Nuevo Testamento está expresado como sarcos, como sarx, pero sarx no es igual a soma. Soma es cuerpo y sarx es carne en el sentido entendido de pecado, de concupiscencia, ¿sí?
Tenemos una naturaleza caída, sí, porque la caída corrompió todo nuestro ser, nuestro cuerpo, pero también nuestra alma. Y el pecado se expresa en toda la totalidad de nuestro ser, como ya lo mencioné hace un rato. Pero no hay que confundir, no hay que confundir la naturaleza pecaminosa con el cuerpo humano. Son dos cosas completamente distintas. La naturaleza pecaminosa se expresa en todo el ser humano, pero el cuerpo no es intrínsecamente malo. De hecho, el cuerpo tiene la esperanza de ser renovado, de ser resucitado en gloria, así como el cuerpo del Señor Jesús. Entonces, pues bueno, conclusiones. El hombre es una unidad integral, no es una colección de partes separadas. Toda conducta humana simultáneamente es corporal y espiritual. Y bueno, la doctrina de la inmortalidad separada del alma, pues es más griega que cristiana, ¿no? Si hemos de experimentar la inmortalidad, la experimentaremos en la integridad de nuestro ser, como las Sagradas Escrituras nos enseñan. Así que al final de esta sesión, pues solamente me queda compartirles, el ser humano es dos, es tres, ¿o qué es? Bueno, pues el ser humano en términos bíblicos es uno. ¿Sí? Tenemos dos partes que nos integran, pero estas dos partes es un solo hombre, somos un solo ser. Así que hemos de cuidar de ambas y hemos de concebir nuestra vida en todos sus aspectos, en todas sus áreas, a partir de esta idea y evitar esas ideas perniciosas que nos llevan a despreciar algún aspecto de nuestra humanidad, tanto en la vida cotidiana como en la vida espiritual, y eso es para nuestro propio bien. No nos hace más espirituales evitar cuestiones físicas o evitar cuestiones corporales o evitar cuestiones que tienen que ver con el placer, por ejemplo, ¿no? Eso no nos hace más espirituales, así como tampoco nos hace mejores personas. Les digo, todo esto tiene mucho que ver con el pensamiento con el que hemos crecido, pero la palabra de Dios nos llama a renovar nuestro entendimiento, nos llama a quitarnos los esquemas del mundo, del pensamiento pagano y adoptar todos aquellos pensamientos y cosmovisión que emanan de las Sagradas Escrituras. Y en la medida que lo hagamos, vamos a poder crecer en gracia y conocimiento del Señor Jesús. Bien, por mi parte, pues es todo. Espero que haya quedado claro, pero podemos tener una sesión de preguntas y respuestas. Axel.